Así es que la gloria es para Él. Ahora quiero pedirles que por favor se pongan de pie para nosotros leer la palabra en esta mañana para honrar a nuestro Dios. La palabra que vamos a estar compartiendo en esta mañana en el libro de Santiago, Si lo pueden buscar y me dan un amén cuando tengan esa poderosa palabra ya ahí, para entonces proceder a leerla. Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago 1:8. Es un versículo bastante cortito, pero poderoso. Ya la tenemos. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y leemos la escritura donde dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo voy a repetir porque es bastante breve. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo voy a pasar también ahí al mismo Santiago 8. Y lo voy a leer rapidito y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es luz, es lámpara a nuestros pies. Te pedimos en esta mañana, Señor, que mientras predicamos tu palabra, seas tú sanando, seas tú libertando al cautivo, seas tú, Señor, dando fuerzas al que está debilitado, al que no tiene ninguna. Seas tú, Señor, quitando todo temor, toda duda. Seas tú trayendo paz en nuestros corazones, Señor. Todo aquel que vino agobiado, angustiado, tú le des de tu paz, de tu gloriosa y eterna paz. Tú eres ese Jehová Shalom, el Dios de toda paz, el Dios que nos guarda. Seas tú, Señor, pasando tu bálsamo por nuestros corazones. Como dice tu palabra, que ella es medicina a nuestros huesos, sanando toda dolencia, todo dolor, quitando toda preocupación, toda distracción. En el nombre poderoso de Jesús oramos todas estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. La gloria es del Señor. Hemos leído en el libro de Santiago esta porción tan cortita donde se refiere al hombre de doble ánimo y a las características de su comportamiento. Dice que es inconstante en todos sus caminos. Inconstante en todos sus caminos. En inglés dice, he is a double-minded man, unstable in all his ways. Eso es a lo que Santiago se está refiriendo en esta mañana. Y el tema bajo el cual vamos a predicar esta palabra es: la inconstancia nos aleja del propósito. Lo voy a repetir, el tema es: la inconstancia nos aleja del propósito de Dios, por supuesto, en nuestras vidas. Doble ánimo quiere decir que se vacila entre dos mentes, entre dos espíritus. Una persona que es de doble ánimo tiene esa lucha, pero dice también que es inconstante. La inconstancia es la falta de firmeza, es la falta de determinación, la falta de perseverancia, la falta de seguridad, la falta de nosotros poder estar confiados en que Dios tiene el poder y tiene el control absoluto de todas las cosas. La ausencia de esas actitudes, firmeza, determinación, confianza, perseverancia en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, impide que se desarrolle en nosotros el carácter de Cristo. Si somos inconstantes en la fe, nos va a dar trabajo crear ese carácter de Cristo en nosotros, pensar como Cristo, andar como Él, imitarlo a Él en sus buenas acciones y en su obediencia al Padre, como Él lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. No nos van a dejar desarrollar ese carácter
que Dios necesita para sus hijos. Y nos aparta y nos aleja y nos impide alcanzar las promesas. La Biblia, la palabra está llena de promesas, grandes promesas para nosotros, para los que hemos creído. Pero si somos inconstantes, si somos variantes de doble ánimo, no vamos para ningún lado. Esas promesas se van a quedar ahí esperando por nosotros. Y están ahí porque ya Él nos las ha dado. Están ya disponibles para nosotros. El apóstol Santiago compara esa inconstancia a la persona de doble ánimo, la compara, hace una analogía con las olas del mar. Dice que las olas del mar son arrastradas por el viento y que van de un lado para otro. Las olas no son olas ellas mismas, sino es que el viento las forma. El agua está así, serena, pero el viento viene y las mueve de un lado para otro, ya no saben ni para dónde van. Hasta que el viento no termine de soplar, ellas tienen que estar en ese agitamiento. Y ustedes ven cuando estamos frente al mar, frente a la playa. No se valen por sí mismas, no tienen control de sí mismas, no tienen esa firmeza porque dependen del movimiento del viento. Así es el hombre inconstante. El hombre de doble ánimo depende de las circunstancias alrededor, depende del entorno. Y el pueblo de Dios ha fallado en no depender de Dios, depender más de Dios, sino de depender de los hombres, depender del entorno, de lo que está allá afuera, de las circunstancias, de lo que está pasando alrededor del mundo. No es que estemos ajenos a ello, pero sí que estemos nosotros confiados en que Dios tiene el control de nuestras vidas y de todo lo que está sucediendo a nivel de toda la tierra. Un creyente que se ha vuelto inconstante o que ha sido o que fue inconstante es como el viento. Entonces, se deja llevar fácilmente de lo que está a su alrededor. De las influencias, es fácilmente influenciable, de las circunstancias adversas, que son muchas. Lo dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero venceréis porque yo he vencido. Entonces, el hombre inconstante se deja llevar de las aflicciones, de los problemas que hay a nuestro alrededor. Mientras la mirada no esté puesta firmemente en Cristo, como autor y consumador de la fe, mientras la mirada esté puesta en los hombres, la confianza en los hombres y no en Dios y en su palabra y en sus promesas, vamos a ser inconstantes. Vamos a ser inconstantes. Bendito es el nombre de Cristo. Y ahí entonces está el peligro de la inconstancia, el doble ánimo. Esa conducta en el creyente nos aleja de las promesas, nos aparta de los propósitos. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para un propósito de Dios. Dice la palabra que Él nos amó primero, que Él nos conoció, que nos puso nombre desde antes de nacer, cuando nos formamos en el vientre de nuestras madres, y Él sabía cómo nos íbamos a llamar. ¿Ustedes saben cuál es el nombre? Hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Nos llamó hijos. Y el Señor Jesús se refirió a esa firmeza, a esa determinación, a esa fidelidad a Dios y a su palabra y a sus promesas. Cuando dijo a sus discípulos, les dijo, oigan, nadie puede servir a dos señores. Eso es imposible. Porque o aborrecerá uno y amará al otro, o lo contrario, estimará mucho a uno y menospreciará al otro. De atrás para adelante y de adelante para atrás. Y le dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y usted dirá, pastor, pero eso es a las riquezas entonces. Sí, eso es a la riqueza. Pero cuando se refiere a las riquezas, se refiere a lo material, a las cosas materiales. No solamente económico, financiero, el dinero. Se refiere también a las propiedades, a un carro, a una cartera, a una cosa de la cual uno dependa o necesite para sentirse bien y satisfecho y confiado de que ha logrado algo. Es bueno lograr cosas, es bueno alcanzar cosas, pero la gloria sea siempre para Él, la honra siempre para Él. Y que
que nuestra confianza esté en Él y que nuestro tesoro esté en los cielos y no en la tierra, no en las cosas que corrompen. Amén. Santo es el nombre de Cristo. Lo material, las cosas físicas, eso pasa, eso es efímero. Lo que el mundo ofrece es efímero, iglesia. Solo llena por un momento. Wow, nos sentimos bien una noche de copas, una noche de parranda, una noche de gozo, pero ya al otro día con el moco para abajo y al otro día más vacío, porque pensamos que nos llenamos esa noche disfrutando, pero lo que estábamos haciendo era vaciándonos espiritualmente, llenándonos de vanidad probablemente, llenándonos de placeres probablemente, y uno se goza y uno disfruta y ríe y brinca y salta, pero después de ahí es que viene lo duro. Las cosas que representan el viento que mueve las olas son esas cosas que están allá afuera. Son esas cosas que nos dan placeres y que son momentáneos, que no son eternos. La persona inconstante está siempre confundida en sus pensamientos. Escuche bien, no puede como que hilar bien las ideas. Siempre le falta claridad en las cosas, siempre está como con un divariando, no puede, siempre está en conflicto consigo mismo, tiene confusión en sus acciones, en sus decisiones, en sus comportamientos como persona en lo secular y en lo espiritual. Es un caos el que es inconstante espiritualmente hablando. Y el inconstante es el de doble ánimo, el que dice creo, pero no cree. El que dice yo amo a Cristo, pero no lo ama. El que dice yo amo a Dios, pero ama más las cosas del mundo que a Dios. Y lo demostramos cada día con nuestro accionar. Y la palabra dice, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Lo dice, está escrito. Entonces eso es un grave problema. Eso es un grave problema y son de los peligros de la inconstancia espiritual. Santo es el nombre de Cristo. En el hombre o el creyente espiritual existe siempre una barrera, un bloqueo entre la convicción y la determinación. Hay como una división ahí entre lo que es estar plenamente convencido de su palabra, de sus promesas, de hacer su voluntad y determinado. Usted como que tambalea, como que flaquea. Le cuesta apoyarse en la confianza en Dios. Le cuesta depender de Dios. No le quiere dejar el control a Dios. Quiere usted mantener el control. Y ahí entonces donde las cosas no salen mal. Santo es el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. El hombre inconstante cree a veces y a veces no cree. Espera, pero a veces se desespera. ¿Dios lo hará o no lo hará? ¿Será cierto o será verdad o será mentira? Ese es el hombre inconstante. Se torna en una persona inestable, escuche bien, inestable en todas las áreas de su vida. Eso es peligroso. La inestabilidad emocional, espiritual, física, económica, de pareja, de relación interpersonal, eso es desastroso. Eso lo hace el hombre o el creyente que es inconstante. Cambia de opinión permanentemente, constantemente. Dice hoy una cosa y mañana otra. Usted no sabe qué creer, no sabe qué esperar, porque es de doble ánimo, es inconstante. Parece que miente muchas veces. Parece y otras veces miente. Usted no sabe, no logra descifrar a la persona. Con facilidad tiene esa conducta, con mucha frecuencia. Y obviamente estamos hablando de la inconstancia, del doble ánimo. ¿Y usted sabe dónde está la raíz de todo eso? En la falta de fe. Falta de fe. Sabemos por la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hoy no vamos a hablar de fe porque es un tema más profundo y eso amerita una prédica aparte y pronto seguro la vamos a tener. Vamos a hablar la conducta, el comportamiento que tenemos cuando
hace falta esa fe, cuando hay ausencia de esa fe, que es de lo que estamos hablando, de la inconstancia y del doble ánimo. Es decir, que uno no puede caminar, un creyente no puede caminar o estar seguro y dudar al mismo tiempo. O usted está seguro o usted duda. Una de las dos. No puede, porque eso es un arroz con mango entonces. O duda o cree. O cree o no cree. O espera o se desespera. Pero usted no puede estar esperando y desesperado. No. Si se va a desesperar, desespérese. Ya sabemos que tenemos que darle un té de tilo y darle una oración y ungirlo y acostarlo ahí, darle un baño de agua fría. Pero si va a esperar, espere con firmeza, con determinación, con confianza, sabiendo que Dios siempre tiene la última palabra. Santo es el nombre de Cristo. No podemos como que una parte de nuestra mente esté convencida y la otra no esté convencida. Que una esté confiada y la otra no esté confiada. Eso es inconstancia. Eso es inconstancia. Y en esa inconstancia, iglesia, se produce algo que se llama vulnerabilidad espiritual. Pastor, esa palabrita es muy fina, descríbamela. Tranquilo, que se la voy a describir. Hasta yo no me acordaba lo que significaba. Vulnerabilidad significa que usted se torna como incapaz, se torna como, le falta fortaleza, le falta coraje, le falta determinación, valentía, disposición para afrontar o enfrentar cualquier peligro que les rodea. Entonces usted se hace vulnerable. Eso es vulnerabilidad, que lo pueden agarrar friendo batatas, como dicen. Lo pueden agarrar de sorpresa porque usted no está apercibido, no está percibida, no tiene la confianza en Dios, ¿verdad? La autoridad que Dios le ha dado como pueblo, como hijos de Él que somos. Entonces se hace vulnerable a los ataques, a las circunstancias que se levantan, a los frentes que se nos abren. No nos podemos defender fácilmente porque no tenemos la fuerza de Dios, de Cristo en nosotros, porque le estamos dudando. Estamos dudando. La palabra dice, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, si vive Cristo en mí, ¿quién contra mí? Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Denle un aplauso al Señor, iglesia, que Dios está con ustedes y con su pueblo. Por eso Dios, Jehová, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y volvió y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en algún momento Josué iba a volverse vulnerable, porque lo que le quedaba adelante no era fácil. Tenía que terminar de derrotar a los enemigos, tenía que terminar de vencer a todos los que le quedaban por delante antes de llegar a poseer la tierra prometida. Entonces, en algún momento podría venir la vulnerabilidad, la debilidad, el estar achicopalado, el estar ahí como que asustado, temeroso. Entonces Dios le dijo, fuérzate y sé valiente. No te quiero de doble ánimo, no te quiero inconstante, te quiero persistente y determinado. Y le dijo que no lo iba a abandonar, que no lo iba a dejar solo. ¿O no fue así? Yo no me acuerdo cómo dice el versículo, ustedes lo pueden buscar. Pero si no se lo dijo, eso fue lo que le quiso decir. Porque si él le dice, esfuérzate y sé valiente, era para que contara con él. Y le dijo, mira que te mando, era para que contara con su respaldo. Entonces, ¿es Dios o no es? Poderoso, maravilloso, grande, fuerte, aleluya. La palabra dice, el reino de los cielos se hace violento. Es violento, iglesia. Y solamente los violentos lo arrebatan. Violento en espíritu, violento en determinación. No en dar galletas, ni en dar trompones, ni en dar patadas. No, en determinación, en autoridad, en firmeza. Violento, en eso es que se refiere la palabra. Que solo los que sean violentos así van a arrebatar sus promesas. Van a arrebatar sus bendiciones. ¿Cuántos quieren promesa? ¿Cuántos quieren bendiciones? ¿Cuántos quieren arrebatar? Entonces, violentamente, sin inconstancia, iglesia. Aleluya. Tenemos a un Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro? Aquí de la palabra, ¿verdad? No lo conocieron en persona,
Yo tengo su Instagram, yo lo conozco apenas. Pedro, que a pesar de ser un discípulo, oigan bien, un discípulo que con Jesús fue instruido, así como están ustedes sentados aquí, yo predicándole, Jesús le predicaba a él directamente. ¡Qué privilegio! Ese fue Pedro, uno de los 12. Anduvo en momentos de gran fe, de mucha determinación, pero también caminó en momentos de inconstancia como hombre de Dios. Y la palabra nos dice eso. Al caminar sobre las aguas, por un momento caminó, pero por otro momento se hundió. Caminó mientras enfocó su mirada en Jesús, mientras estuvo constante, perseverante, creyendo, enfocado en el que le decía, ven a mí. Pero una vez que volteó la cara y miró alrededor, se volvió inconstante. Entonces empezó a depender del peligro. El peligro, las olas, el viento, las olas fuertes, la tormenta que había, empezó a dirigir su mente. Se le olvidó que Jesús estaba al frente y que él iba ya caminando de lo más. Usted sabe lo nice que es eso. Usted sabe lo chulo que es eso, caminar sobre las aguas cuando eso es imposible humanamente. Y Pedro caminó, pero se hundió de nuevo. Porque la inconstancia nos hace hundir. Eso es lo que hace, nos hunde. Nos hunde en la depresión, nos hunde en el temor, nos hunde en la tristeza muchas veces, nos hunde muchas veces en el divariar, en hacer cosas que a Dios no le agradan, nos hunde, nos lleva a la perdición, la inconstancia. Pedro se hundió porque fue inconstante. Pedro, siendo uno de los seguidores más cercanos de Jesús, también cedió a la presión social. Negó a Jesús 3 veces. Cuando él vio que a Jesús lo estaban correteando, que lo estaban persiguiendo, que lo estaban apresando, que lo iban a crucificar, él se apartó para un ladito. Él se escondió y cuando le decían, tú eres de ellos, tú hablas como ellos, tú te pareces a ellos. Ven, dime que tú eres de ellos. Y él lo negó. Lo negó. Eso se llama inconstancia, porque en un momento estuvo creyendo con Jesús, firme con Jesús, andando con Jesús, siéndole fiel a Jesús. Pero cuando el mundo vino y le dijo, tú eres de él. Como él vio el peligro, se volvió vulnerable, lo que estamos diciendo. Él dijo, pues me van a apedrear también. Pues me van a crucificar también. Entonces mejor digo que no soy de él. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que ha negado a Jesús? No expresamente diciendo no, no lo conozco, no, no soy cristiano, no, yo no me congrego, no, yo no soy convertido, pero con su accionar que muchas veces desagrada a Dios, deshonra a Dios. Yo creo que todos le hemos fallado al Señor. Hemos sido inconstantes en nuestras vidas. Y no está mal. No es que no pueda, porque somos seres humanos. Sabemos que la fe en un momento puede menguar, la fe en un momento puede flaquear. Pueden venir situaciones difíciles, luchas, batallas, adversidades, que nos hagan menguar en algún momento, nos haga volver medio inconstantes ahí, uno entra en ese. Pero el asunto es no quedarse ahí, porque si nos quedamos ahí, entonces nos hundimos, no podemos caminar sobre las aguas y avanzar hasta la promesa, ni avanzar a la tierra prometida. Moisés fue un hombre de Dios. ¿Y saben qué? No logró entrar a la tierra, no pudo pisar la tierra. Dios tuvo que hacer una transición a Josué para que terminara de llevar al pueblo, porque Moisés fue inconstante en algún momento, se airó, hizo cosas que Dios no le dijo que hiciera. Eso es la inconstancia. Fue siguiendo las instrucciones, siguiendo la dirección de Dios. Y en un momento Dios le dijo, golpea la piedra, háblale a la roca, y él la golpeó. Dale una vez, le dio 3 veces. Por ahí está la historia. Entonces, hacer lo contrario a lo que Dios nos manda es parte de la inconstancia en el creyente, en el pueblo de Dios. El mismo Pedro, perdóname Pedro, pero nos toca hablar de ti hoy.
fue tildado de hipócrita. Pablo lo confrontó. Dice la palabra que en una ocasión estaban en Antioquía cuando andaban expandiendo la iglesia y en ese ministerio de plantar iglesias, llegaron a Antioquía y dice la palabra que Pedro andaba muy bien. Ellos se dividieron. Nosotros vamos a predicar a los gentiles y ustedes les van a predicar a los judíos, a los de la circuncisión que todavía no se habían convertido al cristianismo, etcétera. Y todo iba muy bien. Pero hubo un momento en el que los judíos empezaron a hacer presión y a señalar a Pedro porque se sentaba con los gentiles. Y no se llevaban los judíos con los gentiles. Ustedes saben el lío que había ahí en ese tema. Entonces Pedro hizo así, se apartó, porque la presión que le hacía el otro grupo, él tuvo miedo. Entonces nadie le predicaba a los gentiles ahora, porque Pedro, que era el que se encargaba de eso, se apartó. Entonces dice la palabra que Pablo lo confrontó. Dice que Pablo lo confrontó y le dijo 2 o 3 cosas porque dice que era necesario que lo confrontara. Porque le dijo, no puedes hacer eso. No puedes ser inconstante. Tienes que mantenerte firme. Si le crees a Dios, le crees. Si le has creído a Dios, le crees. Y punto. Y estamos predicando el mismo evangelio. Creo que era Jacobo que andaba con el otro grupo y Pedro con este grupo. Entonces es el mismo evangelio. Va a haber presión, va a haber diferencia, va a haber discrepancia. Pero mantenernos firmes siempre en lo que la palabra dice. ¿Cuántos creen eso? Vemos a un Sansón que fue un juez de todo Israel, juez, usado poderosamente por Dios, iglesia. Ustedes conocen a Sansón y todo lo que hizo y toda la sabiduría y toda la fuerza y todo lo que Dios le dio. Pero la inconstancia de aquel hombre lo llevó a romper de manera repetitiva el pacto de Nazareo que había hecho ante Dios. Si usted hace un voto delante de Dios, si usted ha recibido a Cristo y ha confesado públicamente que usted quiere ser su servidor y usted le ha dicho, inscribe mi nombre en el libro de la vida, ayúdame a caminar en santidad y a no fallarte, el Señor lo va a ayudar. Y usted debe también honrar esa decisión, ese voto que usted le ha hecho al Señor, ese compromiso, esa promesa, como usted lo quiera llamar. Hay que serle fiel a Dios. Sansón se volvió vulnerable, se volvió presa fácil. Y ustedes saben todo lo que pasó. Eso terminó costándole a él su santidad, su voto de Nazareo, la fuerza física, la inteligencia, la moral, las emociones, todo. Sansón quedó completamente comprometido cuando vino Dalila y se metió en el asunto. Entonces no fue firme, no fue constante, cedió. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros reflexionemos. Tenemos que ser constantes. La constancia debe ser una cualidad, una virtud, un rasgo del cristiano que es seriamente comprometido con Dios y con su palabra. Sansón perdió la cobertura. Sabemos que Sansón ya le fue mal su libertad, su autoridad como juez. Perdió hasta la vida. Ustedes saben cómo terminó Sansón. Terminó aplastado con unas columnas, etcétera, etcétera, con un lío con los filisteos y con la filistea Dalila. Abraham, nosotros sabemos que es el padre de la fe, pero Abraham también tuvo momentos de inconstancia en su vida. Hubo un momento en el que, esperando la promesa del hijo, ya eran mayores, ya eran ancianos, él y Sara. Se desesperó Abraham. Se desesperó Sara. Y Sara le dijo a Abraham, llégate a mi esclava, llégate a Agar y ten el hijo con ella, porque ya yo creo que eso no va a venir. Y Abraham, en un momento de inconstancia, de doble ánimo, de duda,
de falta de confianza y de determinación y de perseverancia, de esperar la promesa, porque si Dios le dijo, mire, le va a llegar aunque usted tenga la cabeza llena de canas, pero le va a llegar. Fue y tuvo con Agar y tuvieron a Ismael y todos los problemas que vinieron de por ahí. Sabemos ya lo que pasó eso, porque no era el agrado de Dios. Sabemos que todas las cosas pasan porque Dios las permite, pero no era la promesa. Sabemos que después vino el hijo de la promesa. Ah, no, pero Abraham fue y se llegó a Agar. Ay, qué lindo. Soy inconstante. Hoy le voy a hablar a los hombres. Hoy hay muchos hombres que se van a buscar una Agar por ahí por la acera, por la calle. Pero no porque Susara lo mandó, sino porque ellos mismos se mandaron. Entonces ahí viene la infidelidad, ahí vienen los problemas, ahí vienen las enfermedades, ahí viene de la destrucción de los hogares y de los matrimonios por la inconstancia en la fe, en la santidad a Dios, en la honra a Dios. Y eso trae muchísimos problemas. Si nos ponemos a hablar de eso hoy no terminamos. El mismo pueblo de Israel, miren, hay tantos ejemplos aquí que nos podemos pasar el día entero, pero el pueblo de Israel en general anduvo mucho tiempo en inconstancia, caminó mucho tiempo en doble ánimo y sabemos lo desastroso, lo catastrófico que fue eso para el pueblo. Fueron invadidos, fueron llevados como esclavos, hubo hambre, hubo muerte, hubo enfermedad, hubo destrucción. Todas esas cosas, muchos fracasos, muchas vicisitudes. Y los que llegaron a la tierra prometida, con mucha dificultad llegaron. Pero sobre todo porque al mando de Josué fueron constantes, perseverantes y no se dejaron. Y siguieron el consejo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos van a seguir el consejo de Dios? ¿Cuántos van a seguir ser constantes de ahora en adelante? Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Así al Señor le gusta que le demos aplauso a Él y honra. En todos esos ejemplos nosotros podemos ver, iglesia, la naturaleza humana, la fragilidad de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Que si no dependemos de Dios, entonces nos va a llevar el camisón, el camisú, no sé cómo que le dicen, nos va a llevar el... Ustedes saben, la fragilidad del hombre se demuestra día a día. Por eso es que nosotros tenemos que depender de la palabra y no de nosotros mismos, no de nuestras propias fuerzas. Es una lucha constante la que tenemos nosotros como creyentes y los peligros están ahí al acecho. A la orden del día están los peligros ahí. Y la vulnerabilidad entonces que viene de la inconstancia, ahí es donde entonces se pone la cosa complicada. Esa vulnerabilidad que ya hemos hablado y que ya hemos explicado, convierte al creyente en una persona que fluctúa. Así, fluctúa. Ustedes no han visto en las ferias que ponen como unos muñecos de aire, así que los soplan y van así, van para allá, van para acá. Fluctúa, varían, cambian mucho en sus emociones, actúan por impulsos, varía su firmeza en la palabra, en las promesas de Dios. Es caótico el volverse una persona, un creyente inconstante. Eso no es bueno. La inconstancia nos expone a todos esos riesgos y a todos esos peligros que eso conlleva allí afuera en el mundo. ¿Y cómo nos afecta eso como creyentes? Bueno, ya hemos visto resultados de los que hemos presentado aquí como ejemplo. Pero a nosotros directamente nos va a impedir, nos va a afectar en que no vamos a poder experimentar la paz, el gozo, la confianza, la seguridad que Dios nos da en su palabra. Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Eso es una promesa. Entonces nosotros estamos intranquilos, inquietos.
desesperados, estresados. Nos mantiene siendo como niños espirituales la inconstancia. Niños espirituales que solamente podemos beber leche, el alimento soft. No el alimento sólido, la palabra profunda, la revelación que Dios quiere que tengamos para poder entonces caminar en esa fe, caminar en esa determinación y vencer toda obra de las tinieblas y vencer todo obstáculo. No es que es fácil, yo no estoy diciendo que es fácil, es que con Él podemos, si somos constantes, si no andamos en inconstancia espiritual. Santo es el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Ante las dificultades como inconstantes, entonces nos va a arropar el estrés, el susto, el miedo, el temor, la depresión. Sí, todo eso llega. El desánimo. Usted no ha visto gente que se levante como que no tiene ánimo de hacer nada. Eso es parte de la inconstancia, porque entonces hay algo que está faltando ahí. Porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Denle un aplauso al Señor y gócese en el Señor y echando fuera todo miedo, todo temor, toda duda. El inconstante se rinde fácil. Usted ve muchos cristianos cediendo a muchas cosas, muchos creyentes cediendo a muchas cosas, como el pueblo de Israel cedía a lo que los pueblos de alrededor le decían. El Señor le dijo, no se junte con esos pueblos. Le dijo, ellos todos juntos son más poderosos que ustedes, pero yo ya los he entregado en sus manos. Y no captaron eso, no se la llevaron, no cogieron el tip de Dios. Y cada vez que iban y se reunían, ahí salían embarrados, ahí salían contaminados, ahí salían envueltos en problemas. Y por eso le costó tanto problema. Al inconstante, al cristiano creyente inconstante, le cuesta lograr sus sueños, alcanzar cosas, lograr cosas. ¿Por qué? Porque no lo pone en manos de Dios, sino que lo va haciendo por sí mismo. Yo sé, yo tengo amigos, tengo relaciones, yo puedo, yo soy inteligente, yo me gradué de la universidad, tengo títulos y mucho más. Nos volvemos incoherentes. Escuche, bendecimos cosas que no tienen coherencia, que se contradicen cuando andamos en la inconstancia espiritual. Hipócritas. Ya vimos que Pedro fue hipócrita porque le hacía creer a los gentiles que sí, que estaba con él y que los amaba y que le estaba predicando el evangelio, y cuando los otros le estaban presionando, lo soltó en banda. Entonces hipócrita, dice una cosa por otra, dice una cosa y hace otra. Fácil de influenciar nos volvemos, en eso nos afecta la inconstancia, de falsas doctrinas, de enseñanzas falsas, de todo lo que anda. Ahora hay cualquier cosa por allí. Pero usted tiene que validarlo con la palabra y pedirle al Espíritu que le muestre lo que es del Espíritu y lo que no, rechazarlo. La palabra dice, tomad lo bueno y rechazad lo malo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Iglesia, escuche bien, es lícito, hasta las leyes lo aprueban. Usted sabe que ahora mismo hay muchas cosas que las leyes las aprueban, pero me conviene espiritualmente. Me conviene como hijo de Dios hacerlo para agradar a Dios. Hay muchas cosas que no. Hay muchas cosas que no nos convienen. Y no se trata de si es socialmente aceptable hacer una cosa, sino si es bíblicamente agradable a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ya estamos terminando, no se me desesperen. No se me desesperen. Actúa muchas veces con arrogancia el cristiano inconstante. Mira por el hombro al otro. Actúa con altivez. Y dice la palabra que Dios al humilde atiende, pero al altivo mira de lejos. Se pone unos binoculares así para mirarlo. Allá, bien lejos. Pero esta iglesia no, esta iglesia es humilde. Esta iglesia ama al Señor, obedece al Señor, honra al Señor. Es constante, es perseverante en su fe. Eso no es aquí. Es para que se sepa nada más. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.
nos volvemos desenfocados completamente. Usted no sabe cuál es el enfoque. Si usted es cristiano. Punto. No hay dobles tintas. Las distracciones del mundo y del entorno nos van a arrastrar fácilmente. ¿Qué tú vas a hacer el domingo? A que mi hija va a dar a luz. No, para eso sí hay que ir. Para eso sí hay que ir para el hospital. Aleluya. Bendecimos en el nombre de Jesús esa bendición poderosa que nuestros hermanos han recibido y su familia. Sí, pero hay cositas y cosas y cosotas que nos arrastran y nos invitan y nosotros hoy vamos ligerito. Me dejan aquí al pastor esperando con la cara larga. Pero no es el pastor que dejaron esperando, es el Señor que está aquí presente, porque dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y desciende y trae su poder y trae sanidad y derrama bendición y sana y liberta y da fuerzas. Es a Él que lo han dejado esperando. La inconstancia nos hace perdernos de todas esas bendiciones. Usted está aquí hoy porque fue constante. Siga siendo constante. El domingo que viene, los quiero ver a todos aquí constantes. Ya eso está anotado allá arriba y está grabado por YouTube. Aleluya. El cristiano que es inconstante, estoy hablando de las cosas como nos afecta y cómo se refleja en nosotros para que sigamos el hilo. Muchas veces aparenta sencillez y humildad, pero es una careta, es un disfraz. Lobos disfrazados de ovejas. Eso es inconstancia, porque estamos aquí adentro y queremos aparentar y queremos decir y ser más espirituales y levantamos las manos y oramos y decimos cosas duras y gritamos y saltamos, pero no, en el fondo no. Deja de dar frutos del espíritu el cristiano inconstante, en eso nos afecta y en eso se refleja. Usted con su comportamiento, nosotros con nuestro comportamiento, debemos dejar claro donde quiera que vayamos que somos hijos e hijas de Dios. Sin decir un versículo, sin decir una palabra, solamente con su accionar, con su conducta. Andar en rectitud, siempre en obediencia a Dios. Dejamos de dar los frutos del Espíritu y como consecuencia de eso no damos buen testimonio. No damos buen testimonio y eso es peligroso. Ya para ir cerrando. Pastor, ¿qué puedo hacer entonces yo para trabajar contra esa inconstancia? Ya me describió usted, pastor, ahí. Ya me delató, ya me descubrió. Soy inconstante. ¿Qué hago con eso? Hay que hacer un compromiso serio y genuino con Dios, porque eres el dador de la vida. Él es el dueño de todo. Sin Él no vamos para ningún lado. Un compromiso serio. La palabra dice que el sí de Dios es sí y el no es no. Que nuestro sí sea sí. Porque dice que Dios vomita al tibio. Sea caliente o sea frío, pero no tibio. El tibio da náuseas. Entonces, el inconstante es tibio. Una decisión diaria, es diaria, eso no es los domingos nada más. Todos los días una decisión de nosotros agradar a Dios, de andar bajo su palabra, bajo su voluntad, aunque nos duela, aunque no nos parezca, aunque no lo entendamos. Eso es de las cosas que hay que hacer. Que no es que son fáciles, pero son la solución. Pero todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Denle un aplauso al Señor. Una determinación de renunciar a las obras de la carne. Renunciar a las cosas del mundo. Ya lo dijimos al principio, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y el que se hace amigo del mundo anda más, parece una chuleta de jamón. Anda más en la carne que en el espíritu. Nos volvemos chuleta. Para contrarrestar la inconstancia debemos pasar de ser
solo oidores de la palabra a ser hacedores. Dice la palabra que el que sabe hacer lo correcto, lo bueno, lo agradable a Dios y no lo hace, eso es pecado. Usted sabe todo lo bueno, ¿verdad? Usted sabe todo lo malo, ¿verdad? Eso era Adán y Eva que al principio no sabían. Y que vino la serpiente y los engañó. Pero nosotros ya sabemos todo lo que es bueno, todo lo que es malo, todo lo que agrada a Dios y todo lo que le desagrada a Dios. Entonces, tome nota por ahí. Y ya para ir al final, quiero concluir recordando que el hombre de doble ánimo, el hombre, el creyente, cuando digo hombre me refiero al ser humano, pero el creyente que va de aquí para allá, de allá para acá en su caminar en la fe y no está como con esa constancia, dice la palabra en el mismo Santiago, en el versículo, en el 1:7 dice, no piense pues quien tal haga, o sea, que haga todas esas cosas de la inconstancia, que recibirá cosa alguna del Señor. Y nosotros decimos que Dios es un Dios bueno, que Dios es dador alegre, que Dios es bueno, que es misericordioso. Sí, Él lo es. Pero dice la palabra, yo honro a los que me honran. Entonces dice aquí, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Se le cierra la llave al que es inconstante. Porque lo que anda es blasfemando a Dios, lo que anda es avergonzando a Dios y a su iglesia y a su palabra y a Cristo. Usted sabe el sacrificio tan grande que hizo Cristo por nosotros en la cruz, con muerte de cruz dolorosa. Sabemos la victoria que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, que es nuestro abogado defensor. Pero hay que honrar ese sacrificio, ese amor que Él tuvo por nosotros y nosotros pedírselo. Él lo hizo, murió por ti y por mí. Entonces, quien tal cosa haga, no piense que va a recibir cosas del Señor. Por eso es que muchas veces nosotros no recibimos las respuestas a nuestras oraciones, no recibimos las bendiciones. Estamos como encharcados, estamos así como en un círculo y nada nos sale bien y todo se nos baraja y todo se nos complica. Hay que revisar la constancia de nosotros como hijos de Dios. Y una vez usted la revise, se dará cuenta si es o no es el problema la inconstancia. Y para cerrar, el capítulo 4, versículo 8 de Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero primero dice que nos acerquemos nosotros, no está en el orden invertido. No está que diga Dios se acercará a ustedes. Entonces acérquense a Él. No, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, lo que significa que nuestros corazones están impuros cuando andamos en doble ánimo, están sucios, están contaminados. Hay oscuridad, hay mugre dentro de nosotros cuando andamos en doble ánimo. Por más que nos vistamos bien y nos perfumemos y nos peinemos y nos demos una buena pinta, si estamos en doble ánimo, nuestro corazón no está puro. Por eso David decía, Señor, pon dentro de mí un corazón recto, puro. Porque David sí era un hombre que también en algún momento fue inconstante. Ya no vamos a criticar a David, pero fue un hombre de Dios. Vamos a dejar a David tranquilo hoy, por hoy. Aleluya. Entonces, iglesia, vale la pena andar en constancia, ser constantes. Porque la inconstancia nos aleja del propósito de Dios. Alejo a Pedro, alejo a Sansón, alejo a todos los que mencionamos y a todo el que anda en esa. Ahora, ¿por qué a Jesús no lo alejó? ¿Por qué a Jesús se le dio la corona de gloria? Está ya sentado a la diestra. Porque Él fue constante. Nada ni nadie lo doblegó. No negoció la promesa de Dios, del Padre,
con nada ni con nadie. No la negocie usted tampoco. Dele un aplauso, Señor, y póngase de pie. Vamos a orar para cerrar y vamos a adorar al Señor también para sellar